si uno los mira, no tienen otro propósito que privatizar. Por ejemplo, el banco de oferente, que las becas pasen, los megacolegios que se los están entregando a entidades privadas, en fin. Por eso creemos, Pablo, por eso creemos, doctor Fruto, que el propósito de ustedes y nosotros tiene que encaminarse hacia defender lo público. ¿De qué le sirve, por ejemplo, a Santo Tomás que dentro de unos años el gobierno diga vamos a construir un megacolegio en Santo Tomás, pero que ese megacolegio lo va a dotar el gobierno y le va a entregar todo a una entidad privada, y entonces los colegios públicos de Santo Tomás van a quedar sin estudiantes, como está sucediendo en Barranquilla y en otras partes? Pero si usted mira también en materia de salud está ocurriendo lo mismo. Ya en los hospitales no atienden a la persona, sino lleva a veces hasta las sábanas para las camas, de tal manera que la misión nuestra tiene que ser esa. Además creo, Pablo, que es obligación suya, es obligación del doctor Fruto y es obligación nuestra luchar con algo que en Colombia está acabando con el país, que es la corrupción. Yo le escuché una vez a un ministro de Hacienda decir que había que acabar con el sistema prestacional o pensional de los maestros en Colombia porque esa era la vena rota del país. Pero la práctica está demostrando que la vena rota del país no son los trabajadores, ni las pensiones de los trabajadores, ni lo que gastan en lo social. En el pueblo, la vena rota de este país está en manos de la corrupción. Miren lo que ha pasado con los nules y la contratación de los nules, que no solo es en Bogotá, también lo hizo con el gobierno de Uribe y también lo hizo en estas regiones. Entonces, desde ese punto de vista estamos diciendo, hombre, vamos a ir a la Asamblea Departamental a hacer una voz de defensa de lo público, a hacer una voz de defensa de los intereses de estos municipios generalmente olvidados, a hacer una voz de defensa de aquella gente que en la pasada ola invernal y que ya se le avecina otra sin que se le resuelva la anterior, que hoy está siendo atropellada precisamente por el fenómeno de la corrupción. A uno le da grima, por ejemplo, llegar a Santa Lucía, llegar a Campo de la Cruz, llegar a Manatí, llegar a esos municipios y encontrar a veces casos como aquellos de que gente que ni siquiera viven en esas regiones se encuentran en las listas de damnificados para recibir recursos del Estado, mientras quienes se jodieron ahí, que todavía están en el agua, muchos de ellos están por fuera de las listas. Estos tipos de situaciones son los que tenemos la obligación de combatir. Entonces hemos venido en el día de hoy a decirles a ustedes primero lo que vamos a hacer allá desde la Asamblea, y para lo cual aspiramos contar con el voto de ustedes. Los maestros de Santo Tomás que conocen a Pablo tienen en Pablo un digno representante, pero no solo los maestros, es el pueblo de Santo Tomás. Entonces lo llamamos a esas dos cosas, repito. Uno, a llamarlos a que vayamos entendiendo que para que las cosas cambien y lleguen algún día a ser como la gente jodida quiere que sea y no como los poderosos quieren que sea, tenemos que comenzar a abrir los ojos. Tenemos que pensar en llevar a las corporaciones públicas a hombres como Pablo Caballero, a hombres como Blas Fruto a la alcaldía. Entonces, con esos criterios hemos venido hoy a decirles, vamos con Blas Fruto, vamos con Pablo Caballero y Adolfo Quintín Martínez a defender los intereses del pueblo de Santo Tomás, pero también los intereses del Departamento del Atlántico. Muchas gracias.